Los mormones, o mejor dicho, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hablan a menudo de la restauración. Puede que conozcas la Reforma como el período de gran cambio en el mundo cristiano, pero la restauración es algo totalmente distinto. Se refiere al regreso de la antigua Iglesia de Jesucristo en tiempos modernos, la misma que Jesús organizó, como dice el Nuevo Testamento. Esta organización restaurada se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de llamar a sus 12 apóstoles, Jesús organizó su iglesia para traer la salvación a los hijos de Dios. La nueva iglesia enseñaría a los hombres y mujeres sobre la naturaleza de Dios, algo necesario para llegar a ser más semejantes a Él y regresar a Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó que la iglesia de Jesucristo fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En su ministerio, Jesús enseñó su evangelio a los apóstoles y les dio autoridad para enseñar la verdad y ministrar al pueblo. Esto se llama sacerdocio. Después de su muerte y resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Los apóstoles, con la luz del Evangelio del Salvador, enseñaron a las personas y compartieron esa luz. El cristianismo, la creencia en Cristo y en la luz del Evangelio, comenzó a expandirse. Con el tiempo, mataron a los apóstoles, se perdieron el sacerdocio y la luz del Evangelio y avanzó la oscuridad. Se perdieron esos cimientos de la verdad a través de sus apóstoles y profetas. Aunque la luz de los fieles seguidores del Señor continuó, sin sus apóstoles y profetas terminó el canal oficial de revelación de Dios y la autoridad de sus representantes. Cuando se atenuó la luz del Evangelio, el resultado fue la confusión y el abandono de muchas verdades, algo que el apóstol Pablo profetizó. Al hablar de la segunda venida de Jesucristo, Pablo dijo: «No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». Esto se conoce como el período de apostasía. El regreso divino de la Iglesia de Jesucristo, con sus cimientos de apóstoles y profetas, luz y conocimiento del Evangelio y autoridad del sacerdocio, es lo que los santos de los últimos días llaman la restauración. En este video, los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dicen que ellos son la restauración de la iglesia. Ellos consideran que la iglesia de Jesucristo verdadera, la del año 33 hasta el año 100, fue una iglesia verdadera. Y hasta un poco después, año 300. Pero después ellos creen que todo se acabó, que no existió iglesia más, ni cuando hubo la Reforma, que solo en la Reforma hubo unos chispazos de gloria, pero que prácticamente no existen más sino ellos. Son los únicos que son la restauración de todas las cosas. La única iglesia restaurada es la verdadera iglesia, y ese es un problema grave, porque realmente hay muchas denominaciones y usted encuentra muchos cristianos hoy viviendo en obediencia a la palabra de Dios, tal y como fue revelada en las Sagradas Escrituras. Sigamos escuchando. El apóstol Pedro predijo la restauración cuando declaró que habría un tiempo de restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Los santos de los últimos días creen que, para prepararse para esta restauración, Dios inspiró a muchos de sus hijos durante lo que se conoció como la Reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, William Tyndale y otros buscaban sinceramente regresar a la base del Evangelio descrito en la Biblia. Nuevamente se comenzó a recibir la luz del Evangelio, que se expandió en un momento y un lugar que favorecían la libertad religiosa. Se dieron todas las condiciones para la restauración completa de la Iglesia de Cristo. En 1820, en una época de fervor religioso en la nueva nación norteamericana, un joven granjero llamado José Smith se arrodilló en un bosque cercano a su casa para orar y averiguar dónde podía encontrar la verdad y la luz y preguntar a Dios a cuál iglesia debía unirse. La respuesta fue una visita de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, quien le dijo que no se uniera a ninguna de ellas y que la luz del Evangelio y la Iglesia de Jesucristo se restaurarían por medio de él. Los mormones creen hoy que ellos son la restauración de todas las cosas,
cuando realmente la restauración de todas las cosas es cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí todas las cosas serán restauradas. Hoy no ha sido restaurado todo. Hoy simplemente estamos peleando por la salvación y ayudando a la gente que pelee por su salvación. Pero decir que ellos son los únicos que tienen esa verdad y que lo demás es completamente falso, porque José Smith en 1820 se arrodilla en un campo y se le aparece el Padre y el Hijo, según ellos. Y entonces la revelación que tiene es que no se reúne en ninguna iglesia de la que existía en ese entonces y que él iba a restaurar todas las cosas. Lo siento en el alma, pero en ese momento, 1820, había una cantidad de grandes hombres de Dios, como Enrique Martin, quien fue misionero en la India, John Bunyan, David Brainerd, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley y Charles Wesley de Inglaterra. Charles Finney en los Estados Unidos estaba vivito y coleando en el mismo momento y trajo un gran avivamiento, un gran hombre de Dios. Hudson Taylor. Si hubiera sido verdad esa revelación, que se le apareció el Padre y el Hijo, cosa que es muy difícil que se te aparezca el Padre y el Hijo, según la Biblia nunca se han aparecido así. Así que la supuesta revelación tiene una connotación bastante rara y sobre todo que la complica aún más diciendo que no se congrega en ninguna, porque ninguna iglesia servía para nada. Eso es completamente falso. 1820 es un año de mucho fervor, avivamiento, la gente buscando a Dios con toda su alma, especialmente en los Estados Unidos. Se avivaba más aún en 1908, cuando en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, se presenta el gran avivamiento pentecostal, lluvia tardía. Así que no son los mormones. Ese avivamiento pentecostal de 1908 en los Estados Unidos de América, producto de búsqueda de Dios desde 1800, precisamente el año en que aparecen los mormones, sin nada que ver con los mormones, este avivamiento pentecostal en Los Ángeles, fue el que realmente ha traído un avivamiento generalizado en miles y miles de iglesias por todo el mundo, y no han sido realmente los mormones, ha sido realmente el avivamiento pentecostal que ha traído, no restauración de todas las cosas, ha traído un avivamiento y un crecimiento de iglesias impresionante, que es donde hoy reposa más la verdad. Una iglesia verdadera debe ser cristiana, cristocéntrica, bíblica y pentecostal. Los mormones no tienen ese estilo, ni tienen ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, lamentablemente. Y haríamos otro video para empezar a detallar algunas doctrinas que ellos creen. En los siguientes 10 años, siguió recibiendo luz, conocimiento y revelación. Con la guía de Dios y la autoridad del sacerdocio que recibió, el 6 de abril de 1830, José Smith y 5 hombres más organizaron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que inició el cumplimiento de la profecía de Pedro sobre la restauración de todas las cosas. ¿Qué se restauró? Todo lo que había en la Iglesia original, la verdad, la revelación y la doctrina pura de Cristo. Se restauraron las ordenanzas, como el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión existía desde siempre y ya se practicaba. Hace muchos años se practicaba el bautismo por inmersión. El don del Espíritu Santo y la autoridad del sacerdocio de Dios. La autoridad del sacerdocio de Dios siempre ha existido, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No fueron los mormones los que trajeron esa restauración. Restauración completa del mismo fundamento de apóstoles y profetas, que hoy en día siguen el mandato del Señor de enseñar a todas las naciones. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que Dios restauró su Iglesia porque ama a todos sus hijos y quiere que tengan gozo en esta vida y que regresen a vivir con Él. Dios muestra el camino a través de sus profetas vivientes y su Iglesia restaurada. La restauración. ¿Qué es? ¿Por qué fue necesaria y cómo se llevó a cabo? Ahora ya lo sabes. Completamente equivocado. Qué dolor
qué dolor sentimos nosotros para tanta gente que se desvían. Yo creo que José Smith estuvo cerquita de la verdad. Estuvo buscando a Dios de corazón, pero se le atravesó algo que no era de Dios y le impidió el camino. Miles de personas han tratado de encontrar la verdad y no la han encontrado por falta de sinceridad, falta de entrega, falta de honestidad y transparencia, y caen en inventar mentiras para llevarse honor y llevarse gloria. Aquí hay que morir para que puedas vivir. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no es la iglesia de la restauración final. Hay miles de iglesias y en cientos de denominaciones cristianas diferentes hay personas salvas en casi todas las denominaciones. Las asambleas de Dios, las iglesias cuadrangulares, las iglesias independientes, las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas, iglesias avivadas, iglesias pentecostales. En todas ellas hay cristianos verdaderos buscando a Dios, porque para ser salvo se necesita creer en Jesucristo y obedecer sus mandamientos, su palabra. Pero si te desvías a una doctrina falsa, entonces no vas a poder acercarte a Dios en la forma correcta y vas a pensar que tú eres el restaurador de todas las cosas, y eso es un espíritu contrario al espíritu de Dios. Bendiciones.